Hola a todos. A lo largo de estas últimas unidades hemos visto cómo el turismo puede generar un impacto positivo en la economía y en la cultura si sabemos aprovechar de forma sostenible los recursos. Es importante aquí hacer la aclaración de que el turismo se convierte en un mecanismo de impulso al desarrollo económico de las localidades. Pero también sabemos que el turismo, si se practica o si se lleva a aplicar de una forma negativa, puede ocasionar serios problemas al ambiente o a los ecosistemas. Aquí también es importante entender que toda empresa turística de una u otra forma va a generar algún impacto, sea este positivo o negativo en términos ambientales y socioeconómicos. La idea, como lo hemos venido mencionando tiempo atrás, se trata de que los impactos negativos sean inferiores a los positivos, es decir, que a través de los impactos positivos podamos contrarrestar todos los impactos negativos que un proyecto turístico pueda ocasionar. Sabemos que una empresa turística, por otro lado, necesita para poder constituirse o para poder llegar a ser, necesita de una construcción de un espacio físico. Este espacio físico pues va a generar alguna alteración en el medio. Por ejemplo, si nosotros hacemos una construcción en un área natural o en un hábitat donde anteriormente no había alguna manifestación de alguna actividad humana, lógicamente el impacto que va a generar esta edificación o la construcción de este edificio va a generar o va a ocasionar algún tipo de impacto en el ecosistema. Y justamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a hablar de cómo las construcciones que surgen de las empresas turísticas generan algún tipo de impacto y cómo nosotros deberíamos planificar dichas construcciones para que se conviertan en alternativas más sostenibles y amigables con el ambiente. De hecho, vamos a ir indagando cómo la legislación hondureña exige que toda empresa turística, antes de iniciar sus operaciones y antes de empezar con el proceso de construcción de la empresa, se someta a una evaluación del impacto ambiental que dicha empresa podría ocasionar al ambiente. Para ir entrando a profundidad con la temática, es importante canalizar algunos términos y aspectos técnicos que es importante entender para profundizar en el tema. Y uno de estos es el aspecto ambiental. ¿Qué es un aspecto ambiental? Podemos definir un aspecto ambiental como a todo elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente. Dicho de otra manera, se refiere a todos aquellos elementos, actividades o acciones de la vida humana que generan o que pueden llegar a generar alguna interacción positiva o negativa con el ambiente. Y aquí pues tenemos algunos aspectos ambientales, como por ejemplo la emisión de gases de combustión de fuentes fijas y móviles, y el impacto que estas generan son la alteración o contaminación de la atmósfera. Otro aspecto ambiental a tener en cuenta es la emisión del polvo, que en este caso el impacto que genera al ambiente es alteración o contaminación de la atmósfera. Asimismo, pues también tenemos o destaca el consumo de energía que este aspecto ambiental, el impacto que genera es el riesgo, el agotamiento del recurso natural. Por otro lado, también tenemos la presencia de vectores como elemento, como aspecto ambiental que ocasiona o que impacta de forma negativa en el ambiente, generando alteraciones o provocando riesgo a la salud pública. También pues se destaca la afectación del patrimonio cultural, que en este caso el impacto es la pérdida de la información histórica. También pues tenemos la presencia de instalaciones que alteran el entorno y el impacto es alteración paisajística. Entonces, analizando la relación aspectos ambientales y
e impactos ambientales, el aspecto es toda aquella actividad humana que puede generar alguna alteración o alguna interacción con el medio ambiente, y el impacto ambiental es justamente la consecuencia de dicho aspecto ambiental. Aquí es importante también hacer mención que los impactos tanto pueden ser negativos como pueden ser positivos, pero nos vamos a concentrar en esta unidad a conocer o a detallar cada uno de los impactos negativos que puede ocasionar, en este caso, la actividad turística hacia el ambiente. Ahora pensemos un poco, ¿de qué forma podemos generar un impacto en el ambiente, sea positivo o negativo? En este asunto, pues pensemos cómo la industria turística o cómo un proyecto turístico puede ocasionar un impacto, sea positivo o negativo. Solo pensemos en aquellas construcciones que llegan a sitios prístinos o vírgenes donde se tiene que modificar el entorno haciendo uso irracional de los recursos, talando, también generando un ahuyentamiento de la fauna y alterando los suelos. Entonces, si realmente toda empresa turística cuando va a iniciar genera un impacto, sobre todo nos referimos a aquellas donde se va a construir en el medio, y no necesariamente tiene que ser un medio con bastante presencia de naturaleza, sino que también podemos pensar aquellas construcciones que se dan en la ciudad y que pueden alterar también el entorno, como por decirlo así, una empresa que va a construir y tiene que hacer compactación del suelo, entonces ya este suelo está siéndose sometido a un impacto. El polvo que va a generar también la construcción estaría alterando el aire y por consiguiente podría provocar un impacto en la atmósfera. De otra forma, pues también les presento la pregunta: ¿cuáles pueden ser algunos impactos que le podemos generar al ambiente cuando se construyen edificios con fines turísticos? Y yo me adelanté un poco a esta respuesta, donde podemos darnos cuenta de que existen muchos impactos que podemos provocar: impactos en las fuentes de agua, impactos en la flora y fauna, impactos también en el tema de aire, en el tema de ruido, impactos también en la erosión del suelo, impactos en la reducción de la cobertura vegetal, y así muchos impactos que podríamos generar a causa de una construcción con fines turísticos. Entonces aquí aparece un término bastante interesante y que ustedes tienen que conocer, que se denomina impacto ambiental. ¿Qué es un impacto ambiental? Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización. Es decir, que aquí todo impacto, toda alteración que causemos al entorno natural o al ambiente, y este impacto sea positivo o negativo, ya es un impacto ambiental que le estamos ocasionando al ambiente. Y pues aquí hay que entender algo, que partimos de una línea base, una situación inicial donde encontramos un entorno, y este entorno puede tener tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Es decir, para la construcción de un resort, por decirlo así, necesitamos una línea base, y es la situación actual en la que se encuentra el territorio donde vamos a someter la construcción de este resort. Entonces aquí tenemos dos vías. Por un lado hablamos de una situación sin el proyecto, la situación actual sin el proyecto. Entonces empezamos a analizar cómo se encuentra actualmente el proyecto, el entorno antes de someterse a la construcción del proyecto, y luego vemos la situación que se genera con el proyecto, qué alteraciones tiene el territorio con respecto a la relación entre lo que era antes de que se empezara a construir el proyecto y con
y lo que es después de que se empezó a construir el proyecto. Aquí es importante entender que los impactos no solo se generan cuando las empresas turísticas están operando. Los impactos se inician desde el momento en que se empiezan a hacer las construcciones o los estudios pertinentes para las construcciones de los proyectos turísticos. Ante toda situación y ante cualquier cambio o modificación del entorno natural en su etapa inicial o en su línea base o en sus condiciones originales, ya podemos hablar de que hay un impacto ambiental. En Honduras, la evaluación del impacto ambiental se ampara en el cumplimiento de los artículos 5 y 9, letras Ch, Y y D de la Ley General del Ambiente, que ordena la creación y desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que que también emite la aprobación de un reglamento. Dicho sistema se identificará con las siglas de SINEIA y que funcionará y coordinará por la Secretaría de Estado en el despacho de Ambiente. Justamente en Honduras, toda empresa turística tiene que someterse a una evaluación del impacto ambiental, es decir, que antes de que una empresa inicie sus construcciones debe someterse a lo que estipula el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, SINEIA, donde se indica cuáles son los requerimientos bases para poder iniciar la construcción de las instalaciones, sea turismo, sea cualquier otro tipo de empresa, pero todas las empresas tienen que someterse a una evaluación de impacto ambiental. Más adelante vamos a ver qué pasa con el tema de las categorías 1, pero aún así siempre el proceso inicia con notificarlo al despacho de ambiente a través de la dirección del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Por otro lado, también es importante hacer mención sobre este asunto que el SINEIA cuenta con un reglamento. Este reglamento estipula o ampara los aspectos a tener en cuenta para que toda construcción pueda iniciar de forma correcta. También es importante mencionar que ninguna empresa que quiera iniciar sus construcciones puede operar sin tener la licencia ambiental, y esta licencia ambiental se convierte en el permiso que otorga la Secretaría de Ambiente a través de la dirección del SINEIA para que las empresas puedan iniciar con sus operaciones, y que en Honduras se le denomina licencia ambiental. Vamos a conocer algunas funciones especiales del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, SINEIA. Bueno, primero cumple la función de organizar, coordinar y regular el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, estableciendo los nexos entre la Secretaría de Ambiente y las entidades de los sectores públicos, privados e internacionales. Toda empresa, sea pública, sea privada, sea nacional o sea internacional, tiene que someterse a una evaluación de impacto ambiental, y es justamente el SINEIA quien va a organizar, coordinar y regular todas las especificaciones que dicho proyecto va a contener. También, pues, el SINEIA busca asegurar que los planes, políticas, programas, proyectos, instalaciones industriales o cualquier actividad pública o privada susceptible de contaminar o degradar al ambiente sea sometido a una evaluación de impacto ambiental a fin de evitar daños al ambiente. Aquí es importante entender que, por ejemplo, tenemos el proyecto de la Secretaría de Educación tiene el proyecto de la construcción de una escuela. Esta escuela, previo a su construcción, debe someterse a una evaluación de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Significa que aquí, sea institución pública o sea institución privada, deberá contar con un estudio de evaluación, un estudio de impacto ambiental.
El objetivo de este estudio, pues, como lo mencioné anteriormente, es tratar de evitar o contrarrestar daños irreversibles al ambiente. Por otro lado, así también el CINEA tiene como funciones identificar y desarrollar los procedimientos y mecanismos por los cuales el CINEA y otras leyes sectoriales y reglamentos en materia ambiental se complementen. Esto significa que el CINEA tiene que adaptarse, ajustarse y complementarse con otras leyes conexas, como por ejemplo la Ley General del Ambiente o todas aquellas leyes relacionadas con el tema de ambiente e infraestructura. Por otro lado, también el CINEA busca promover, gestionar y coordinar los procesos para la incorporación del público, ONG, bancas, empresas privadas, instituciones gubernamentales, centrales y locales al CINEA. Y es que justamente toda empresa que quiera iniciar su construcción tiene que someterse a las especificaciones del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Por otro lado, buscar o aplicar a políticas, normas, procedimientos que actualicen el CINEA en concordancia o en consonancia con la situación económica, política, social, legal, cultural, ambiental del país, buscando siempre la compatibilidad con el desarrollo y el ambiente. Esto significa de que el CINEA se ampara en la actualización permanente, que procura adaptar sus condiciones a las necesidades actuales de la sociedad, siempre y cuando se tenga en cuenta o se tenga como prioridad la conservación del ambiente. Si no han entendido hasta ahorita qué es el CINEA, podemos entenderlo como aquel sistema en el cual toda empresa o toda idea de negocio tiene que verse sometida previamente a su construcción para poder iniciar dicho proceso. Es decir, que nadie puede iniciar su construcción si no se somete a un estudio de impacto ambiental. Y por otro lado, también es importante o preciso mencionarles que si una empresa inicia sus construcciones sin el debido proceso regulatorio, entonces estaría cometiendo un delito y que este podría generar muchos años de prisión, entre otras secuelas. Vamos a hacer una actividad de autoaprendizaje. En el capítulo 2, en el artículo 3 del reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que yo les he subido a la plataforma, se establecen algunas definiciones importantes. Entonces, ustedes deberán realizar una lectura de las mismas. Ustedes es importante que realicen algunas anotaciones pertinentes y que consideren oportunas manejarlas como futuros turistólogos. Entonces el ejercicio va a consistir que ustedes van a leer el artículo 3 del reglamento y que van a ir tratando de interpretar justamente estas definiciones que propone el CINEA para que ustedes puedan ir entendiendo a profundidad cada uno de los términos. Para ir profundizando en el tema, vamos a conocer algunos aspectos importantes. Primero, existe una institución llamada DECA, que es la Dirección General de Evaluación de Impacto y Control Ambiental, que se encarga de coordinar y hacer cumplir el CINEA, es decir, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Se considerará a un proyecto como tal desde el momento en que una institución, persona natural o jurídica interesada presente o manifieste públicamente la intención de llevarlo a cabo. Entonces, un proyecto justamente inicia como tal cuando una institución o la entidad interesada en la construcción del proyecto se presenta ante la DECA con el interés o con la notificación de que iniciará el proceso de evaluación de impacto ambiental. Y aquí todo proyecto antes de su construcción deberá someterse a un estudio de impacto ambiental conocido como EIA, que establece entre otros aspectos la categoría de su impacto y proponga un plan de manejo para reducir ese impacto. Entonces, aquí vamos a analizar dos puntos. Primero, se necesita para que toda empresa inicie sus operaciones o su construcción, mejor dicho, debe someterse a una evaluación de impacto ambiental.
ambiental. Y esta evaluación de impacto ambiental lo que busca o lo que abarca es identificar en primer momento en qué categoría el proyecto cae, en qué categoría de impacto, y por el otro lado justificar o crear un plan de manejo para reducir el impacto. Aquí es entendible que entre mayor sea el impacto que esta empresa llegue a provocar al ambiente, mayor deberán ser las medidas que establecerá el plan de manejo y que tienen que estar orientadas en su totalidad a reducir los impactos que éste llegue a generar al ecosistema. Si un proyecto es vendido, arrendado, trasladado, heredado o sujeto a cualquier otra transacción de enajenación o de cambio, los nuevos dueños del proyecto o su representante legal deberán presentarse a la Secretaría de Ambiente con el estudio del impacto ambiental realizado por el primer dueño. Si los dueños nuevos tienen el interés o tienen las intenciones de modificar, ampliar o cambiar las estructuras de la construcción, entonces deberán someterse a un nuevo estudio de impacto ambiental. Asimismo, también puede ser que no haya sido un cambio de un dueño a otro, sino que un dueño decide ampliar las instalaciones de su empresa, entonces este también tiene que crear un nuevo estudio de impacto ambiental justamente para esas ampliaciones que se van a realizar. Todo proyecto público o privado debe tener una licencia ambiental antes de iniciar sus operaciones, como anteriormente lo habíamos mencionado. Los pasos a seguir para la obtención de una licencia ambiental se detallan en el diagrama de flujo y cuadro de procedimientos para la obtención de una licencia ambiental que aparecen en la página de la Secretaría de Ambiente. Entonces, la actividad consiste en que ustedes indaguen cuáles son los pasos o los requerimientos para conseguir una licencia ambiental. Es importante entender que las construcciones o los proyectos que se van a someter a evaluación de impacto ambiental caen en una categoría. Puede ser categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. Entre más cerca estén a 4, significa que mayor va a ser el impacto que esta empresa ocasionaría al ambiente. Es decir, que aquellas empresas que son categoría 4 sí realmente generan un alto impacto al ambiente, como por ejemplo la construcción de una represa hidroeléctrica o como la construcción de una carretera por donde se encuentra un área protegida. Podrían ser ejemplos de dos empresas o de dos proyectos que generarían alto impacto a los ecosistemas. Y aquí por eso decimos que no solo se toman en cuenta aquellos proyectos provenientes de empresas privadas, sino también de empresas públicas, porque en este caso una carretera quienes la construyen es el gobierno. Entonces este proyecto de la carretera tiene que someterse a una evaluación del impacto ambiental que dicho proyecto generaría. La licencia ambiental tiene vigencia en un año transcurrido ese periodo. Si el proponente no ejecuta el proyecto en ese año, pues deberá proceder a solicitar una nueva licencia ambiental. La DECA actualizará la solicitud y determinará si es necesario nuevamente hacer la construcción de un nuevo estudio de impacto ambiental o si se podría solo trabajar con una actualización del estudio de impacto ambiental anterior. Y aquí aparecen las 4 categorías que les mencionaba anteriormente. Tenemos que la categorización ambiental, las obras o proyectos se ordenan en 4 categorías, que son categoría 1, categoría 2, 3 y 4, tomando en cuenta los factores o condiciones que resultan pertinentes en función a sus dimensiones. Entre más grande sea una empresa, lógicamente sería mucho mayor el impacto que ésta va a generar. Las características
conocidas de sus actividades en operación, la naturaleza de acciones que desarrolla y sus impactos ambientales o potenciales son los factores que determinan la categoría que la DECA le daría a dicho proyecto. Entonces, las categorías 1 son actividades, obras o proyectos que corresponden a aquellas que tienen aquellas acciones humanas calificadas de bajo impacto ambiental o de bajo riesgo para el ambiente. Es decir, que son proyectos que definitivamente poco impacto le ocasionarían al ambiente. Aquí es importante hacer mención que, por ejemplo, el caso de agencias de viajes o empresas de servicios donde las instalaciones son bien pequeñas, sí caben dentro de la categoría 1. Por otro lado, también es importante mencionarles que las categorías 1 son las únicas que no tienen la necesidad de construir su estudio de impacto ambiental. De ahí, a partir de la categoría 2, todos los proyectos deberán someterse a este estudio, por tanto tendrán que construir su estudio de impacto ambiental. Luego, la categoría 2 son actividades, obras o proyectos que corresponden a aquellas actividades humanas calificadas como riesgo moderado, es decir, bajo impacto ambiental o potencial o riesgo ambiental. Por otro lado, tenemos las categorías 3, que son las actividades, obras o proyectos que corresponden a aquellas actividades humanas calificadas de como moderado, alto impacto ambiental, potencial o riesgo ambiental. Y por último tenemos las categorías 3, que como lo mencionaba anteriormente son la categoría o los proyectos que mayor impacto les ocasionan al ambiente. Corresponde a aquellas actividades humanas de alto impacto ambiental o alto riesgo al ambiente. Aquí, por ejemplo, los megaproyectos. Aquí en el tema de turismo juega un papel muy importante, sobre todo los temas de estos resorts que se construyen en áreas protegidas o en áreas de playa, donde posiblemente el impacto sea bastante significativo para el ambiente. En algún momento ustedes han mencionado, por ejemplo, el puerto de cruceros que se construye en Roatán y que puede alterar la vida marina, entonces este sí caería bajo esta categoría de nivel 4. El reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental establece que el proyecto tendrá que hacer obligatoriamente un estudio de impacto ambiental cuando, si una de sus actividades o de sus acciones afecta directa o indirectamente a la salud humana, como por ejemplo contaminación, vectores, entre otros, directa o indirectamente a los grupos poblacionales como etnia, desplazamientos involuntarios, colonización, nuevas tierras y otros. También se afecta a los valores culturales o antropológicos de una zona del país, se afecta un sitio arqueológico o paleontológico, se afecta la biodiversidad de una zona del país, como los ecosistemas, flora, fauna, recursos genéticos, se afecta también un área protegida, un humedal, una zona costera o especies amenazadas o en peligro de extinción. Entonces, si dicho proyecto afecta directa o indirectamente a una de los factores que mencionamos anteriormente, sí tiene que someterse a una evaluación de impacto ambiental. Por otro lado, también si un proyecto incluye la siguiente lista: los proyectos de minería, los proyectos turísticos, los proyectos urbanísticos, los proyectos industriales a gran escala, los proyectos de riego y drenaje a gran escala, los proyectos de agricultura, represa, materiales tóxicos, agricultura, maricultura, transición eléctrica a gran escala y silviculturas a gran escala. Entonces estos proyectos también tienen que someterse a una evaluación de impacto ambiental. Veamos aquí qué pasa. Por ejemplo, tenemos el caso de la ley veamos el impacto ambiental que causa todos los desechos que
que dicha empresa ocasiona, entonces ellos debieron haber elaborado un estudio de impacto ambiental. Aquí también es importante mencionar que el estudio de impacto ambiental establece un plan de manejo, es decir, cómo yo voy a mitigar el impacto que estoy ocasionando al ambiente. Y el problema es que muchas empresas sí construyen sus estudios de impacto ambiental, pero no le dan seguimiento a las medidas de mitigación o al plan de manejo por los impactos que ocasionaría la empresa. Es importante también mencionar que en el país existen muchas condiciones de corrupción, las cuales provocan que empresas, sobre todo transnacionales y grandes empresas, paguen servicios porque no se les haga el proceso de auditoría que realmente tendrían que hacer en la Secretaría de Ambiente. Vamos a realizar una segunda actividad que consiste en una lectura del documento de la tabla de categorización ambiental, la cual adjunto en la plataforma, y nos vamos a enfocar en el sector turismo, aprobada mediante el acuerdo número 1714 del 2010 de la Secretaría de Ambiente, en el cual se estipulan la categoría en la que caerían los proyectos turísticos de acuerdo a sus dimensiones, a su naturaleza o hacia sus áreas de intervención. Ahora vamos a analizar un caso práctico, o mejor dicho, nos vamos a preparar para un caso práctico. Para lograr evaluar de forma correcta un estudio de impacto ambiental, pues lo que se hace es una valoración o un análisis de los aspectos específicos del proyecto. Se hace una descripción técnica por parte de especialistas, sobre todo ingenieros ambientales o personas que sean consultores ambientales, donde se evalúen o analicen las particularidades específicas del proyecto y cómo estas especificaciones alterarían el medio en el cual se desarrollaría la actividad. El proceso consiste en hacer una descripción técnica general del proyecto y del proyecto de construcción y el impacto que generaría al medio ambiente. Se trata de hacer una valoración o poner en una balanza o un punto de equilibrio la relación de la construcción del proyecto versus la descripción del medio físico, la descripción del medio biótico o abiótico, o de descripción del medio socioeconómico. Entonces, de esa valoración o de esa comparación, entonces se efectúa la evaluación del impacto ambiental, que entre otras cosas, lo que busca es categorizar el proyecto y también generar un plan de manejo ambiental. Entonces vamos a hacer un ejercicio que consiste en, primero, identificar una empresa turística. Esta empresa turística debe estar sometida debe contar con un estudio de impacto ambiental. Entonces vamos a verificar en este estudio de impacto ambiental el plan de manejo de dicha empresa y cotejarlo con la realidad. Es decir, que si realmente las especificaciones que dice el plan de manejo del estudio de impacto ambiental se están cumpliendo en la actualidad. Vamos a hacer un listado de todos aquellos hallazgos, sean de cumplimiento o incumplimiento ambiental, que impiden o que posibilitan enmarcar el proyecto bajo términos del turismo sostenible, y recomendar lo necesario desde un punto de vista de la sostenibilidad y la producción más limpia. Cuando ya tenemos la relación entre
lo que dice el plan de manejo y lo que nos encontramos en la realidad, pues vamos a generar una matriz de mitigación y compensación de impactos ambientales que se adapte a las circunstancias actuales o reales del proyecto. Aquí también es importante hacer saber que el tema de la matriz lo estaremos desarrollando mediante un taller práctico que vamos a tener la próxima semana. Entonces, anteriormente, pues lo que les decía es que tratamos de, antes de tomar la decisión de cómo realizar el estudio de impacto ambiental, pues yo analizo las condiciones del medio ambiente, donde recolecto información y genero un análisis de dicho proyecto. El análisis del medio ambiente significa que yo voy a conocer las condiciones del medio físico, del medio biológico y del medio socioeconómico. Dicha evaluación o dicha descripción de estos tres factores me va a permitir hacer una descripción total del área de influencia. Y entonces aquí identifico los principales impactos que generaría el proyecto a la comunidad, a la localidad, estableciendo un programa de seguimiento y control, es decir, una evaluación de la magnitud y significancia de los impactos ambientales, para lo cual yo voy a construir medidas de mitigación que permitan o que se conviertan en esta herramienta de contraposición a los impactos que podría generar mi proyecto. Existen muchas metodologías de evaluación de impacto ambiental. Nosotros vamos a desarrollar un ejercicio un poco sencillo, donde lo que interesa más que todo es analizar la relación entre el plan actual de manejo del proyecto versus la realidad. Vamos a hacer un análisis de enfoques desarrollados para identificar, precedir y valorar las alteraciones de una acción, y pues vamos a tratar de reconocer las variables o los procesos físicos, químicos, biológicos, socioeconómicos, culturales o paisajísticos que pueden ser afectados o que pueden afectar de manera significativa el entorno. Dicho de otra manera, lo que vamos a hacer es un proceso de observación en el cual yo leo o hago una lectura de lo que me dice el plan de manejo del proyecto versus lo que se está dando en la práctica. Aquí quiero hacerles un ejemplo. En algún momento yo tuve la oportunidad de hacer una evaluación de estudios de impacto ambiental donde estábamos haciendo una reevaluación de los impactos ambientales. Ya la empresa contaba con un estudio de impacto ambiental y nosotros lo que íbamos a hacer era un proceso de auditoría. Entonces, en el proyecto escrito se decía de que uno de los condicionantes o aspectos a tener en cuenta era un uso racional del agua, sobre todo porque entre sus cercanías existían dos importantes cuerpos de agua. Lo curioso es que el día que nosotros vamos a hacer la auditoría del proyecto, en la grama del proyecto turístico habían unas mariposas de agua cuya cantidad era tan alta que ya empezaba a correrse hacia el área de estacionamiento de la empresa. Entonces nos damos cuenta de que no estaban tan pendientes del control del agua y ya tenían la primera medida de incumplimiento que establecía el plan de manejo. Aquí pues esta observación se hace de diferentes formas y lo más común o un caso bastante práctico y sencillo es mediante listas de chequeo o de verificación, donde yo tengo un instrumento que me permite ver las condiciones, los diferentes condicionantes o aspectos en los que puede someterse una empresa versus cómo lo están haciendo.
Tenemos listas de chequeo o verificación que consisten en efectuar una lista ordenada de factores ambientales que serán potencialmente afectados por el proyecto. Son métodos bastante sencillos y donde se utilizan evaluaciones preliminares. Se pueden modificar con facilidad. Una lista típica de chequeo debería incluir aspectos o ítems relacionados con el suelo, agua, aire, flora, fauna, recursos naturales y recreación. Este es un primer ejemplo de una lista de chequeo, donde la categoría que estamos analizando es las características y usos del suelo. Nosotros creamos comentarios actuales de cómo está este factor o esta categoría dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, identificamos los usos actuales del suelo, describimos las características del área, sus usos, es que vamos a describir cuáles son los usos actuales, como el tema de agricultura, negocio, industria, residencia y otras categorías. También pues podemos describir las características físicas y su composición química, incluyendo estos factores como la pendiente del terreno. Hacemos una comparación entre lo que dice el documento versus la realidad. Por ejemplo, tenemos que el documento real dice que el suelo, que para el tema como medida de mitigación se va a sembrar árboles que permitan darle mayor consistencia al suelo, pero cuando vamos al proyecto nos damos cuenta de que no existen esos árboles. Entonces aquí nos damos cuenta que existe una medida de incumplimiento. Por otro lado, podemos evaluar las especies o ecosistemas, identificar las especies, ecosistemas que serán afectadas por el proyecto. El plan de manejo estipula que se va a contar con un programa de monitoreo de especies, se va a contar con un programa de conservación de las especies, pero nos vamos dando cuenta en la realidad que existe, que esta empresa cuenta con ventanales de vidrio y que encontramos pajaritos muertos a causa de que chocan con los vidrios. Entonces vemos como si el impacto existe un impacto y que no se está tomando en cuenta lo que estipula el plan de manejo. El ejercicio consiste en hacer una comparación entre lo que estipula el plan de manejo versus lo que en realidad está haciendo la empresa. Como puede ser que esté cumpliéndolo, puede ser que no esté cumpliendo. Aquí pues tenemos otra lista, pues esta consiste en que igual tenemos impactos generados. Vamos a definir cuáles de estos impactos si existen dentro de la etapa de construcción, dentro de la etapa de operación o en etapa de abandono, considerando que en algún momento puede ser que el proyecto deje de funcionar. Entonces, por ejemplo, cambio sobre el agua, cambio de sus usos. En la construcción sí hubo un impacto en la operación hubo un impacto, pero en el uso, la disminución del caudal y en el impacto de contaminación del agua en la etapa del abandono. Entonces la idea es que empecemos a hacer una evaluación de dónde sí y dónde no habría un impacto. También otros factores que podemos tomar en cuenta son el aire, el suelo, la vegetación, entre otros. También tenemos listas descriptivas donde nosotros identificamos el componente superficial y vamos a ir describiendo factores junto con la información sobre las estimaciones, predicciones o impactos ambientales que dicha actividad generaría. Entonces aquí, por ejemplo, el agua superficial, el origen, descarga del agua residual industrial en el río San Marcos, es un ejemplo. Tipo de impacto directo, incremento de la carga orgánica en el río. La técnica predictiva, modelo de dispersión, es la demanda bioquímica de oxígeno en cursos de agua superficial. Y la actividad, pues tenemos como
actividad para este momento, crear un instrumento con el cual podamos analizar las acciones ambientales que impiden o que permiten enmarcar el proyecto dentro del turismo sostenible y recomendar lo necesario desde el punto de vista de la sostenibilidad y la producción más limpia. Este ejercicio se trata de que ustedes hagan un instrumento donde evalúen diferentes criterios y van a ir a verificar si la empresa turística está cumpliendo o no cumpliendo con dicha actividad. Como les mencionaba anteriormente, no basta con analizar que realmente una empresa turística esté cumpliendo o incumpliendo con los impactos ambientales. Se trata de generar acciones para la reducción de los impactos ambientales. En este sentido, pues toda empresa turística tiene que buscar alternativas que procuren que el impacto y las acciones antrópicas sean de baja influencia. Sobre este asunto, entonces se crean las matrices de impacto ambiental donde se identifican los impactos y las acciones requeridas para un manejo y atención del mismo, que justamente nosotros vamos a estar desarrollando en el taller. En relación a los hallazgos obtenidos de la actividad anterior, entonces vamos a proceder a realizar una matriz de evaluación de impacto ambiental que justamente la vamos a hacer ya conociendo la realidad actual de la empresa y conociendo en qué condiciones se encuentra para empezar a establecer medidas de mitigación de los impactos que está ocasionando. Esto fue todo por hoy y próximamente estaremos desarrollando el taller.